Vamos a pasar ya a la predicación de esta tarde. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Como dato curioso, la carta a los Filipenses la escribió el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado. Es una de las cartas, pertenece a un grupo de las cartas que fueron escritas, fueron inspiradas por el Espíritu Santo a Pablo, y Pablo pudo escribirlas aún estando en aflicción en la cárcel. Y uno de los puntos principales que trata esta carta es la alegría, el gozo. Podemos, si te das la tarea de leer la carta a los Filipenses, podemos darnos cuenta que Pablo menciona la alegría, menciona el gozo 12 veces por diferentes motivos. Uno de ellos es el contentamiento, porque se predica la palabra de Dios fielmente, y otro porque los hermanos podían apoyarlo en temas económicos. Entonces Pablo en esta carta menciona eso, menciona la alegría, menciona el gozo que hay en él, y es uno de los puntos principales que trata esta carta. Vamos a leer la palabra de Dios. Filipenses 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar atentos, que nos muestre y nos revele su palabra, que hable en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú te revelas a través de ella, porque tú nos muestras y nos dices todo lo que quieres para nuestra vida. Te damos las gracias porque nosotros podemos estudiarla, porque podemos leerla, porque podemos memorizarla, Señor, porque podemos predicarla también, Señor. Te damos las gracias porque sin duda tú pones el gozo en nuestros corazones. Sin duda que podemos nosotros alegrarnos en ti, Señor. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que nos rodean, podemos confiar en que ya tú nos has sustentado, nos has amado por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Nosotros podemos confiar en esa fidelidad que tú tienes para cada uno de nosotros. Así que te pedimos, ayúdanos a comprender esto, a aplicarlo a nuestras vidas, Señor, a tener un verdadero gozo, un gozo como dice tu palabra, no un gozo pasajero, no un gozo que viene y va. Ayúdanos a ser en todo tiempo alegres, a orar a ti, Señor, a agradecerte por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos para que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor. Sé tú conmigo, sé tú hablando en esta mañana, Señor, que sea yo únicamente un instrumento en tus manos, Señor. Y habla tú a la vida y al corazón de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Bueno, como primer punto, podemos ver en el versículo 4, que dicen: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Se lee fácil, pero Pablo estaba consciente de algo, que la alegría a la que exhorta a los filipenses no era una alegría pasajera, no era un optimismo que rápidamente iba a desaparecer. Esta alegría no estaba fundamentada en las circunstancias que rodeaban a los hermanos.
No era una alegría no sé, por ejemplo, a lo mejor comí bien y ya me siento contento. No, va más allá de eso. El apóstol Pablo exhorta a los hermanos a ser alegres, pero un punto importante, los exhorta a estar alegres en el Señor. Y hay una palabra importante que dice: estén siempre llenos de alegría. Entonces, este gozo, esta alegría del que Pablo habla, no se basaba en las circunstancias que estaban pasando en su vida. Recordemos que, como ya mencioné, el apóstol Pablo estaba encarcelado en ese momento y pudiéramos pensar muchas cosas, pero el apóstol Pablo realmente no estaba en las mejores situaciones, no estaba pasando por la mejor situación en su vida. Evidentemente él estaba pasando por aflicción, evidentemente en él, a su alrededor, estaban pasando cosas que a lo mejor pudiéramos pensar que estaban completamente en su contra. Sin embargo, él puede expresar el gozo que hay en él puede expresar la alegría que hay en él, y es una alegría en el Señor, porque él está confiado que la gracia del Señor, que el Señor Todopoderoso estaba con él, su mirada estaba fija en él. Entonces Pablo podía estar confiado en que, a pesar de las circunstancias, su vida entera dependía del Señor, y es algo a lo que Pablo nos exhorta, estar siempre llenos de alegría en el Señor. Reitero, no por las circunstancias. Tú puedes estar pasando por la situación que tú quieras, puedes a lo mejor estar pasando por enfermedad, puedes pasar por desempleo, no sé, a lo mejor algún familiar está enfermo, a lo mejor algún familiar tuyo falleció. Sin embargo, en estas situaciones Dios tiene el control, es el Señor el que está siempre con nosotros, y nosotros podemos estar felices, podemos estar contentos porque el Señor en su misericordia nos tiene guardados. Entonces, Pablo estaba consciente de esto, que no eran las circunstancias, no es que porque me pasan cosas buenas entonces yo voy a estar feliz, no es porque ahorita estoy mal, entonces voy a estar triste y melancólico durante el culto o fuera de este. No, el apóstol Pablo nos exhorta esto: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Es en el Señor Jesucristo en donde vamos a encontrar verdadero gozo, verdadera alegría. Ahora, quiero que analicemos cada uno de estos puntos que aparecen en este pasaje de Filipenses 4. Uno de ellos es el gozo. Y quiero que vayamos a los Gálatas 5:22. Bueno, no, primero vamos a Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Quiero que veamos algunas características de la alegría, del gozo. Y el gozo también es una de las características que tiene un verdadero cristiano. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer en el versículo 16. Este pasaje es muy similar al de Filipenses 4. Dice: estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Podemos notar algo fundamental aquí, y es que es la voluntad de Dios que nosotros estemos felices, es la voluntad de Dios que nosotros encontremos verdadero gozo en Él. El Señor quiere que tú estés contento, que tú estés feliz, a pesar de las circunstancias, como veíamos, a pesar de cualquier cosa negativa o positiva que puedan estar pasando en tu vida. Dios quiere que seas feliz, esa es su voluntad.
Es algo de lo que deberíamos tener, algo que deberíamos de tener presente cada día. El Señor quiere vernos felices, el Señor nos quiere contentos y es su voluntad. Así que si eres verdadero hijo de Dios, es algo que va a caracterizar tu vida. El gozo, la alegría, no por las circunstancias, sino porque el Señor soberano tiene el control de tu vida, tiene el control de tu iglesia, de tu familia y de todo. Así que podemos estar confiados en el Señor. Ahora sí vamos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5. Entonces ya vimos que el gozo del que habla el apóstol Pablo no se basa en las circunstancias. Vimos también que el gozo es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Pero también podemos ver en Gálatas 5 que es una de las características que tiene el cristiano que ha puesto el Espíritu Santo en él. En Gálatas 5, 5:22. Espérame un tantito. Ya. Gálatas 5:22 habla, un poquito antes habla acerca de las pasiones que hay en la carne, y a continuación habla de las características que tiene un verdadero hijo de Dios, que son el fruto que ha puesto el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dice Gálatas 5:22, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, y aquí subrayo, alegría es el segundo fruto del Espíritu. Vamos a seguir leyendo. Alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, en estos pasajes podemos ver que la alegría es una característica del verdadero creyente, una característica una consecuencia, digámoslo así, de aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida. Así que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, va a estar alegre a pesar de las circunstancias y va a estar alegre en el Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pone esto en nosotros, pone la alegría en nuestro corazón. Así que también es un motivo por el que nosotros deberíamos actuar con alegría en todo tiempo. Y vamos al siguiente punto, que es que el poder de Dios y su gracia se ven reflejados, se ven manifestados en la debilidad de uno. Vamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios 12, por favor. Bueno, aquí lo voy a leer de la Reina Valera. Igual, si lo quieres leer ahí en la traducción viviente, adelante, a partir del 7, en la segunda parte. Pero dice la Reina Valera, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si hay alguien algún cristiano, algún creyente que puede gozarse en medio de las debilidades, en medio de una vida llena pues de tribulaciones, es el apóstol Pablo. Podemos ver algunas de las cosas que caracterizaban su vida. Su vida estaba sometida a constante persecución, a constante necesidad, constante angustia, como dice la palabra. Sin embargo, el apóstol Pablo puede reconocer que es el Señor, que es la gracia del Señor con él. En estos versículos podemos ver que el apóstol Pablo le fue dado un aguijón en su carne. Esto puede indicar que podría haber estado con alguna necesidad física, con algún padecimiento físico, o bien que algún espíritu, algún demonio estaba atormentándolo. Sin embargo, a él no le fue dado el que se le quitase este aguijón de su carne. Y esto es para que la gracia y el poder de Dios se vieran manifestados en la debilidad de Pablo. Y él mismo lo dice, él se goza en medio de sus debilidades, en medio de sus tormentos. Dice en el 8, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos en alguna dificultad, en alguna aflicción, nosotros también podemos estar confiados en que el poder de Cristo se manifiesta en nosotros, se manifiesta en las situaciones, y nos es más que necesario únicamente su gracia. No necesitamos nada más, no necesitamos otras cosas que no sean la gracia de Dios. El Señor es poderoso, el Señor nos sostiene, el Señor nos guarda y nos bendice cada día. Entonces no tendríamos por qué vivir, no tendríamos por qué vivir sin gozo en nuestra vida. Es un motivo de gozo el saber que el Señor está en constante comunión con nosotros, que está guardándonos en todo tiempo, y que su poder se ve reflejado aún en nuestras peores debilidades, aún en nuestras peores aflicciones. Y Pablo podía decirlo, Pablo podía reconocerlo, que es la gracia de Cristo en él. No es que él haya podido sobrellevar este aguijón solo. La gracia de Dios estaba con él y era lo único que necesitaba. Así nosotros también. Entonces podemos nosotros gozarnos en medio de las aflicciones, a pesar de la situación, buena o mala. Ya vimos en este ejemplo. Vamos a continuar leyendo en Filipenses. Regresa ya a Filipenses 4. Dice el versículo 5, una vez que ya el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a vivir en alegría en el Señor, dice en el 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Y la Reina Valera traduce la palabra considerados como gentiles, es decir, ser gentiles con todos los demás. Y bueno, esta palabra considerado o gentil hace referencia a que debemos de tener contentamiento y generosidad hacia los demás, misericordia o clemencia hacia las faltas de los demás y paciencia ante la injusticia o maltrato sin deseo de venganza. Entonces el apóstol Pablo aquí nos exhorta pues a ser gentiles con todos, sin excepción, ser considerados con todo el mundo. Y bueno, los primeros puntos que mencioné acerca de la generosidad, acerca de la gentileza,
es tener contentamiento y generosidad hacia los demás. Piénsalo tú. ¿Eres generoso con los demás? La gente puede decir de ti que eres generoso, puede ver en ti ese contentamiento que tienes hacia los demás. No nos vayamos tan lejos aquí en la iglesia. ¿Eres generoso con los demás? ¿Muestras ese contentamiento con tus hermanos? ¿O tenemos una actitud demasiado hermética? No mostramos emociones y sentimientos, no mostramos generosidad hacia los hermanos. Aquí somos llamados a ser generosos con los hermanos, a ser generosos con todos. Bueno, aquí pongo yo el ejemplo de la iglesia, pero debiéramos ser generosos con todos. El siguiente punto que mencionaba era que hace referencia a misericordia o clemencia hacia las faltas de los demás. ¿Te enojas cuando ves a tus hermanos equivocarse? Los que servimos aquí en la iglesia normalmente lo hacemos junto con algún otro hermano. Por ejemplo, en mi ministerio, en la música, yo participo en la alabanza junto con mis hermanos. Los de la limpieza, hacen la labor de la limpieza junto con otros hermanos. En el liderazgo hay más de un hermano que dirige. Sin embargo, tú te muestras misericordioso ante las faltas de los hermanos de la iglesia. Si un hermano mete la pata por accidente, ¿muestras misericordia hacia él o por el contrario, le muestras rencor, le muestras enojo? Pablo nos exhorta a ser misericordiosos con los demás, así como el Señor es misericordioso con nosotros, a pesar de que caemos una y otra vez ante el pecado, aunque nosotros le fallamos al Señor y pecamos constantemente, el Señor nos tiene misericordia a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros deberíamos de pasar esto por alto? Y perdón, y es algo que debería de predominar en nuestra vida, ser misericordiosos con los demás. Y bueno, ya, vayámonos fuera de la iglesia. Eres misericordioso con las faltas, con las ofensas, con todo eso que el resto de la gente comete. O vives en constante pleito con tus vecinos, con tus compañeros del trabajo, en la escuela. Debemos de tener nosotros esa misericordia, debemos de mostrar ese contentamiento hacia los demás. Y el tercer punto que mencionaba acerca de la gentileza era paciencia ante la injusticia o maltrato que nosotros recibimos, por cierto. No se puede hacer que aquí dentro de la iglesia haya sentido en algún momento desagrado de parte de los demás hacia ti, que hayas sentido menosprecio acerca de tus hermanos hacia ti. O que, por ejemplo, volviendo al servicio, que a lo mejor algún hermano, a lo mejor tú eres el que falló en el servicio y ves que en lugar de mostrarte misericordia, te muestran enojo, descontento. Bueno, también el apóstol Pablo hace referencia a que debemos soportar, debemos tener paciencia ante esas injusticias y maltratos, sin tener deseos de venganza. Recordemos que es el Señor Jesús, que es Dios, el que tiene la venganza, él tiene, o más bien la venganza le pertenece a Él y no a nosotros. Entonces, pues debemos ser pacientes para con los demás. Si ya lo decía, si alguno de ustedes ha sentido en algún momento ese desagrado, ese menosprecio de parte de los demás hermanos, nosotros debemos de soportar, nosotros debemos ser gentiles incluso en
en cosas como estas. Así que el apóstol Pablo nos manda a ser considerados y gentiles con todos. Dice que todo el mundo vea que son considerados, todo el mundo. Si no me equivoco, la Reina Valera dice que la gentileza sea vista por todos. Entonces, no hay excepción. Nosotros debemos ser gentiles para con todos. La mejor manera de mostrarle a todos o que los demás vean que somos gentiles es precisamente eso, siendo gentiles con cada uno de ellos, poniendo en práctica esa gentileza con cada uno de la gente que nos rodea. Entonces, es un mandamiento que debemos de tener en constante presencia. Debemos ser gentiles para con todos. Vamos al siguiente punto. Ahí en Filipenses 4, otra vez en el 5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y esta afirmación debe de estar presente también en nuestra vida. Recordar que el Señor está cerca. Aquí dice que el Señor vuelve pronto, la Reina Valera dice que el Señor está cerca. Y bueno, ya es cuestión de interpretación, pero puede referirse a que tanto como el Señor sí viene pronto por su iglesia, viene por los suyos, o también puede referirse a que el Señor está cerca de nosotros, refiriéndose a espacio. El Señor es omnipresente y bueno, Él está en medio nuestro. Entonces, esto debe de causarnos en nosotros verdadero gozo y debe de causar en nosotros verdadera gentileza. El saber que el Señor está cerca de nosotros, sí, porque está con nosotros, pero también porque vuelve por nosotros en algún momento próximamente. El Señor está cerca. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros debemos de tener gentileza hacia los demás. Vamos a continuar ahí leyendo en Filipenses 4, ya que el apóstol Pablo nos dijo que estemos llenos de alegría y que seamos gentiles. Ahora nos dice en el 6, no se preocupen por nada. Y esto también se lee fácil, pero si nos ponemos a meditar, esa palabra nada quiere decir precisamente eso, a no preocuparnos por nada. Y es contradictorio decir que confiamos en el Señor, es contradictorio pensar y creer o afirmar que creemos en el Señor, que esperamos en su gracia, que esperamos en su misericordia, y al mismo tiempo vivir una vida llena de temor, una vida llena de miedo. Hay algunas personas a los que les aterra pensar en el futuro. Hay algunos que se asustan y les da ansiedad pensar en lo que pudiera pasar el día de mañana, el cual es incierto. Y nosotros como cristianos deberíamos de estar siempre pensando en la soberanía de Dios. Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene la mirada puesta sobre su creación. Él sostiene su creación. Y a veces nosotros caemos en el pecado de olvidarnos que el Señor nos sostiene, de olvidarnos que el Señor nos tiene bajo su mirada, nos tiene bajo su cuidado. Y a veces vivimos demasiado preocupados que nos olvidamos completamente del Señor. Con esto demostramos que nuestra confianza no está realmente puesta en el Señor. Demostramos que nuestra confianza entonces está puesta en cosas materiales, en el trabajo, en el dinero, en tus fuerzas. Sin embargo,
nosotros como cristianos, como creyentes, debemos estar confiados en que el Señor nos guarda, en que el Señor nos sostiene. Entonces, ya que nuestra vida está en las manos del Señor, nosotros debemos vivir sin preocupación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo número 6. Mateo capítulo 6. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos habla pues acerca de la confianza en Dios y acerca de la preocupación, de la angustia. Dice en el 25, en palabras del Señor Jesucristo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tienen suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, perdón. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como uno de ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Entonces, en esta porción de la Biblia nos dice que no caigamos en ese pecado de darle vuelta a las cosas. ¿Qué comeremos? Dice la Biblia. Así muchos de nosotros nos ha pasado, ¿no? Que en cuanto empieza a verse una aflicción, uno se llena la cabeza de cosas negativas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué voy a hacer? Y a veces hasta cometemos el pecado de creer que el Señor nos ha abandonado, que no estamos bajo la gracia del Señor. Y algo interesante que dice Jesús en estos versículos, dice en el 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Entonces no confiar en el Señor y estar en angustia y estar en preocupación, son cosas que caracterizan a un incrédulo, son cosas que no van con el cristiano. El cristiano confía en el Señor, pero el que no confía en el Señor, el que no cree, estas cosas dominan su vida. Son características de una persona que no es creyente, de una persona que no está en Jesucristo. Y si tú tienes a Jesucristo en tu vida, entonces cosas como esta son suficientes para creer que tu vida está sujeta por el Señor, que tu vida está controlada por el Señor. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de que tu vida a lo mejor presente cosas no muy positivas, tú puedes estar confiado en el Señor, en que Él va a guardar tu vida. Como dice la palabra de Dios en esos versículos, que las aves no pueden hacer como nosotros, no pueden sembrar, no pueden cosechar. El Señor les da su alimento diario.
y nosotros somos más importantes que muchos de esos animales que son sustentados por el Señor. Nosotros somos más importantes que las flores que visten bonito, que se visten hermoso y que al día de mañana perecen, son echadas al fuego. Nosotros, nuestra vida está en las manos del Señor. Así que nosotros debemos de confiar en esto y debemos de tener cuidado de dejarnos llevar por la angustia, porque eso no es algo propio del cristiano, no es algo que deba verse en el cristiano. El cristiano está confiado, está sujetado en el Señor y toda su vida, toda su esperanza están puestas en el Señor. Así que esto que nos dice Pablo en Filipenses 4, no se preocupen por nada, no es una opción, es un mandamiento. Nosotros debemos estar confiados en el Señor, confiados en que Él guarda nuestra vida. Debemos de poner nuestra mirada en el Señor, porque Él guarda todo nuestro ser, a pesar de las circunstancias más difíciles que pudiéramos estar pasando en nuestra vida. Y bueno, algo que debiéramos de evitar, hablando de las preocupaciones, de la ansiedad, es pecar pensando que el Señor no está con nosotros. Muchas veces, bueno, más bien, si tú eres cristiano, el Señor guarda tu vida, el Señor está contigo, pero a lo mejor puede pasar por tu mente que el Señor te ha abandonado. Y vamos a ejemplificar esto con Mateo 8, abre ahí tu Biblia en Mateo 8. Mateo capítulo 8. Vamos a leer en el 23. Bueno, pongo este ejemplo como algo que no debiéramos de hacer nosotros, como algo que nosotros como cristianos debemos de guardarnos. Dice en el 23, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Las olas que entraban en el barco, con olas que entraban en el barco, perdón. Pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Aquí podemos ver algo muy importante. Los discípulos de Jesús estaban en el barco con el mismo Señor Jesucristo. Y ellos entraron en pánico apenas vieron que la tormenta se desataba sobre ellos. Entonces, en esa angustia, en esa preocupación, lo que se les viene a la mente es, vamos a despertar al Señor, nos vamos a ahogar aquí. Y el Señor los reprende. ¿Tienen tan poca fe? Entonces es algo que nosotros debiéramos de tener cuidado, de entrar en aflicción, dejar que la aflicción, la angustia, perdón, dejar que la angustia domine nuestra vida. Es algo que no debe de pasar. Nuestra vida debe de estar siempre en las manos del Señor y nuestra confianza debe de estar en Él. Ahora, el que nosotros podamos tener paz en el Señor es un regalo de parte de Dios. Vamos a Juan 14. Juan capítulo 14.
Si tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo mora en ti, nosotros tenemos la paz del Señor como un regalo. Vamos a leer del versículo 25. Juan 14, 25. Dice: les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. En estos versículos el Señor Jesús les está prometiendo acerca del Espíritu Santo que iba a quedar como consolador hacia sus discípulos y hacia todos nosotros. Otra vez en el 25, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Ahora, atención aquí, 27. Les dejo un regalo, la paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Aquí nuevamente podemos ver cómo es el Señor Jesucristo el que nos dice: no se angustien ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque la paz del Señor, el cual es un regalo, está en nosotros. La paz del Señor calma nuestra mente, calma nuestro corazón, y nosotros podemos estar entonces tranquilos en que el Señor sustenta nuestra vida. Nosotros podemos estar seguros de que la paz del Señor estará en nuestra vida, no la aflicción, no la angustia, no la preocupación. Esas cosas no van a dominar nuestra mente ni nuestro corazón, sino que la paz del Señor va a estar con nosotros porque es un regalo del Señor. Así que no te aflijas, no te preocupes de las circunstancias, por muy malas que sean. Si tú estás en Cristo, la paz del Señor va a estar contigo, y es algo que debería de estar en ti en todo momento. Ahora vamos al siguiente punto ahí en Filipenses 4. El apóstol Pablo nos dice: no se preocupen por nada, y a continuación dice: en cambio, oren por todo. Y pues otra característica de un verdadero creyente: la oración está presente en su vida. La oración está... sí, es una característica que va a estar en el verdadero creyente. El verdadero cristiano ora constantemente. Hace ratito leíamos 1 de Tesalonicenses 5. En la Reina Valera dice: orad sin cesar. Bueno, indica pues eso, que no dejemos de hacerlo, que lo hagamos constantemente. Aquí en Filipenses dice: oren por todo. En 1 de Tesalonicenses dice: orad sin cesar. Entonces, nosotros como creyentes debemos de estar en constante oración. Y yo no sé tú, no sé si fuera de aquí oras y estás en esa constante comunicación con el Señor. Debiera ser así, ¿no? Debiera en nosotros estar la oración en todo tiempo y orar por todo. Podemos orar alabándole al Señor, dándole acción de gracias. Podemos orar pidiendo perdón por nuestros pecados. Podemos orar por bendición hacia nuestra iglesia o hacia cosas personales. Nuestra oración debe de estar siempre en nosotros, debe estar siempre en nuestra vida. Ahora, en 1 de Tesalonicenses dice: orad sin cesar. Bueno, debemos nosotros entonces orar en todo tiempo. Y a lo mejor tú te preguntas: ¿cómo voy a estar orando todo el tiempo si tengo otras actividades? No puedo estar con los ojos cerrados y con la cabeza inclinada en cualquier lugar.
Bueno, la oración no necesariamente se basa en inclinar la cabeza, cerrar los ojos. Esos son hábitos que nos hemos puesto para orar. Sin embargo, tú en cualquier lugar puedes hablar con el Señor, puedes orar al Señor. No necesariamente debes encerrarte en tu cuarto y a solas estar orando. Es necesario que lo hagamos así, sí, pero sin duda que a lo largo del día, en diferentes lugares, podemos nosotros poner nuestra confianza en que el Señor nos oye, nuestra confianza en que el Señor sabe nuestras necesidades y el Señor nos oye. Y entonces, como les digo, no es necesario que nosotros tengamos los ojos cerrados. Tú puedes estar, por ejemplo, en el trabajo o en el metro quizás, y tú desde tu interior puedes pedirle al Señor, por ejemplo, que te guarde a lo largo del día, que puedes dar alabanzas al Señor y decirle, Señor, que en este día yo pueda darte la gloria únicamente a ti, que toda mi vida dé honra a ti y pues ayúdame a no pecar en contra de ti. Es una buena práctica que podemos hacernos el estar orando constantemente, como ya decía, no necesariamente encerrado en tu cuarto o con un grupo de hermanos. Es necesario que sea así, es importante, pero una buena práctica para tener esa constante oración y comunicación con el Señor, pues es en cualquier lugar podemos pedirle al Señor, podemos poner nuestra vida delante de Dios y hablar con Él, tener esa comunicación, aunque no cerremos nuestros ojos, aunque no abramos nuestra boca, pero es importante que estemos en esa comunicación con el Señor. Ahora, podemos estar nosotros confiados en que el Señor escucha nuestras oraciones y que el Señor está cerca y está con el que ora. Vamos a ver lo que dice Salmo 145. Salmos 145. El Señor, como ya mencionaba, está con nosotros, con los verdaderos creyentes, guarda nuestra vida, pero aún el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. El Señor va a estar con nosotros, con el que de verdad lo invoca, con el que de verdad rinde su vida ante Él en oración. Mira lo que dice en el 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él conoce los deseos de los que le temen, oye sus gritos de auxilio y los rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. Entonces Dios, y bueno, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a no vivir en preocupación, en cambio, orar por todo. Y nuestra oración puede más, nuestra confianza puede más que la preocupación, que la angustia, que la ansiedad. El Señor quiere que nosotros estemos en constante oración con Él. El Señor acude a nuestros gritos de auxilio y nos rescata. Entonces nuestra confianza no debe de estar en las circunstancias ni en las preocupaciones. Nosotros debemos de tener la confianza de que el Señor está con nosotros en todo tiempo. Vamos al siguiente punto ahí en Filipenses 4. Entonces el apóstol Pablo dice, oren por todo, oren por todo. Entonces nuestra oración debe de estar en constante, debemos estar orando constantemente al Señor por todo. Y dice a continuación, díganle a Dios lo que necesitan y denle las gracias por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Nosotros podemos
orar al Señor y pedirle lo que necesitamos. Nuestras oraciones, sin embargo, deben estar siempre acompañadas de la voluntad del Señor. Es decir, nosotros debemos de pedir no conforme a nuestros caprichos, sino conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, vamos a ver un poco acerca de esto. Abre tu Biblia ahí en Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. En el versículo 13. Dice: les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Entonces nuestras oraciones tienen que estar siempre acompañadas de lo que es la voluntad de Dios. No podemos pedirle: Señor, dame riquezas porque así lo quiero yo. No podemos pedirle: dame salud porque así lo quiero yo. Bueno, debemos hacerlo siempre tomando en cuenta la voluntad del Señor, y debemos de adoptar esa voluntad del Señor. Si el Señor nos quiere dar salud, pues debemos de pedir al Señor: si es tu voluntad, Señor, dame la salud, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieras en mí. Él ya sabe de lo que tenemos necesidad, como ya veíamos. Él ya sabe todas nuestras necesidades, todas nuestras angustias, pero el Señor quiere que le pidamos, pero que le pidamos conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. El Señor sabe lo que es lo mejor para nosotros y nosotros debemos de aceptar esa voluntad. En la Reina Valera lo dice tal cual. Bueno, lo voy a leer. Dice en el 14: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nuestras oraciones entonces deben de estar acompañadas con la voluntad del Señor, y nosotros debemos de aceptar esa voluntad que el Señor tiene para nosotros. No podemos nosotros entonces orar caprichosamente, pensando que nuestra vida necesita tal o cual cosa. Todas las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas son perfectas, son agradables para nosotros. Debemos nosotros aceptar esa voluntad del Señor. Ahora, un buen ejemplo de pedir con la voluntad del Señor lo encontramos en Proverbios, en los dichos de Agur. Vamos a Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. Vamos a leer del 7 al 9. Aquí este hombre le pide dos cosas al Señor, pero lo pide para que para que en su vida no haya pecado. Dice en el 7: oh Dios, te ruego dos favores, concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Dime tú si esto no es la voluntad del Señor. Sin duda, el Señor tiene como voluntad esto en nosotros, en la vida de este hombre también. Y es algo que le pide al Señor: ayúdame a no mentir jamás. Entonces era el anhelo de este hombre tener la misma voluntad que el Señor, no mentir jamás. Vamos a continuar leyendo. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir: ¿quién es el Señor?
Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Entonces él también tomaba en cuenta eh, la voluntad del Señor. Le pide al Señor que no le dé ni riquezas ni pobrezas, sino que le dé solo lo necesario. Y esto demuestra la confianza que tiene en el Señor, no en las cosas materiales, no en la pobreza ni en la riqueza, en si tengo mucho, en si tengo poco. Esta persona confiaba completamente en el Señor, como para decirle, dame únicamente lo que necesito. Y, y, y ojo, que le dice dame, no dice que yo pueda producir, sería completamente distinto. Es algo que el Señor le daba y es algo es la voluntad del Señor que esta persona adoptaba en sus oraciones. Entonces este es un buen ejemplo de pedir conforme a la voluntad del Señor. Y bueno, vamos ahora a Lucas 11. Lucas 11, el Señor quiere que sus hijos le pidan, quiere el Señor que sus hijos vengan a Él en oración y súplicas, a pesar de que Dios ya conoce nuestras necesidades y de lo que le vamos a pedir. El Señor quiere que nosotros vengamos ante Él en oración y le pidamos. Lucas 11. Aquí el Señor Jesús está hablando acerca de la oración. Dice en el 5, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Entonces el Señor quiere que le pidamos, quiere que, o más bien, sí quiere que le pidamos, pero aquí el Señor Jesús insiste en que nosotros constantemente debemos estar orando y pidiéndole al Señor por nuestras necesidades, por lo que queremos. Hago énfasis, siempre tomando en cuenta la voluntad del Señor. Y nosotros demostramos también esa confianza en el Señor al orar, al pedirle al Señor insistentemente por las cosas que nosotros queremos. Vamos al siguiente punto en Filipenses 4. Ya vamos a terminar. Entonces el apóstol Pablo les dice en el 6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, y a continuación dice, denle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Entonces, así como nosotros le pedimos al Señor que nos dé, y nos dé, y nos dé,
conforme a su voluntad, claro. También debemos de tener una actitud de acción de gracias. Debemos ser agradecidos por todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Y es algo que menciono constantemente los miércoles en la oración. Seamos agradecidos con el Señor. Solo tú sabes, tú piensa cómo el Señor ha sido bueno contigo. Y ni siquiera hay que irnos tan lejos. El Señor nos permite haber despertado, haber dormido con bien durante la noche, nos permite haber, pues sí, despertar y ver por ejemplo, la creación, disfrutar del clima, disfrutar de los alimentos, disfrutar de tu familia. Tantas y tantas cosas que el Señor hace por nosotros y a veces lo damos ya por hecho, damos por sentado que esas cosas están ahí y no nos tomamos el tiempo por darle las gracias al Señor. Olvidamos que es el Señor el que derrama todas esas bendiciones sobre nosotros. Entonces, una de las características también del verdadero creyente es que es agradecido. En su vida hay acción de gracias. Agradece a Dios por todo. No se preocupa por nada, pero en cambio ora al Señor, le pide lo que necesita y además de todo es agradecido con el Señor por lo que tiene y por lo que no tiene, porque incluso hay cosas que nosotros le pedimos al Señor y el Señor no nos las concede, como el apóstol Pablo con su aguijón en la carne. Sin embargo, debemos ser agradecidos con el Señor. Y bueno, somos agradecidos con el Señor porque de Él provienen todas las cosas son para Él. Vamos a leer en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 33. Del 33 al 36 dice la palabra de Dios: qué grande es la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Ahora, dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por Él, por su poder, y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas son del Señor, todo Él lo creó, todas las cosas provienen de Él, son para Él y son para su gloria. Entonces, si todas las cosas provienen de Él, ¿no deberíamos de nosotros ser agradecidos? ¿Por qué pensamos que las cosas ya están en su lugar por sí solas? ¿Por qué pensamos que todo lo que tenemos lo producimos nosotros? ¿Por qué pensamos que está en nuestras fuerzas el sustento, que está en nuestro conocimiento el vivir bien? ¿Por qué pensamos, pues, que esas pequeñas cosas de la vida diaria son por sí solas? La palabra de Dios es clara, todo proviene de Él, todo es de Dios y para Él. Nosotros entonces, lo mejor que podemos hacer es darle las gracias al Señor y reconocer que no es por nosotros, no está en nuestros méritos, sino que son los méritos de Dios, son los méritos del Padre, que es tierno y compasivo para con sus hijos. Ahora, también debemos de darle gracias a Dios. Ya mencioné algunas cosas materiales, pero por sobre todas las cosas, dentro de esas cosas materiales que encontramos en el Señor, debemos de ver en eso la gracia de Dios, la misericordia de Dios.
el regalo inmerecido de nuestro Dios. Todas las cosas que tenemos las tenemos por gracia. Ninguna de las cosas que tenemos han sido por nuestros méritos. Todo ha sido un regalo inmerecido del Señor. Y eso incluye, hermano, tu salvación. Tú has sido salvo porque el Señor ha tenido gracia de ti, porque el Señor ha tenido misericordia de ti. Vamos a leer el Salmo 103 porque ahí habla un poco acerca de esto. Salmo 103. Y bueno, ya vamos a ir terminando. Si quieres, ya ponte de pie. Pónganse de pie. Vamos a leer este Salmo 103. Porque aquí podemos ver acerca de la gracia, acerca de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios. Yo lo voy a leer ahí, sígueme. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Lo ves? No olvidamos las cosas buenas que el Señor hace por nosotros. Una de las cosas buenas que hace por nosotros es que perdona nuestros pecados y sana nuestras enfermedades. Vamos a continuar. Él me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida con cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. El Señor nos da cosas buenas, mis hermanos, y nos salva de la muerte. El 6. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Y es así, mis hermanos, nosotros somos tan débiles. Y nosotros en la aflicción es cuando nos damos cuenta de lo débiles que somos, ¿no? Nos damos cuenta de lo insuficientes que somos como seres humanos. Yo me daba cuenta apenas que estaba enfermo y le daba gracias a Dios porque Él me sustentó, Él me guardó a pesar de la enfermedad. Me daba cuenta de que toda mi vida no depende de mí, sino que depende del Señor. Y me daba cuenta de esa debilidad que tenemos como seres humanos. Sin embargo, el Señor es bueno, es misericordioso con todos nosotros. Ahora, en el 15, nuestros días sobre la tierra son como hierba, igual que las flores silvestres, florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiéramos estado aquí. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos, de los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. El Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Alaben al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino. Que todo lo que soy alabe al Señor. Entonces no olvides que todo lo que eres es por la gracia del Señor, es un regalo del Señor. Nosotros hemos hallado gracia ante sus ojos y nos ha perdonado, nos ha guardado. Hemos sido bendecidos con la misericordia del Señor y es un motivo de alabanza.
Regresa ahí a Filipenses 4, ya nada más vamos a terminar de leer este pasaje. Filipenses 4. En el 7 dice, así experimentarán la paz de Dios. Bueno, un poquito atrás, vuelvo en el 6. No se preocupen por nada, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahora sí, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Así que estas características del verdadero creyente nos van a llevar a experimentar esa paz de Dios, que es un regalo y que supera nuestro entendimiento. Esa paz de Dios va a guardar nuestro corazón y nuestra mente de las preocupaciones y de la ansiedad. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Señor ya lo hizo todo, Él ya murió por nosotros, Él ya nos perdonó y nos redimió de la muerte. Nosotros estamos bien con el Señor, estamos sujetos a Cristo porque en Él encontramos esa paz. Así que, bueno, es esta porción de la Biblia que quería compartir con ustedes. En este nuevo año que vamos iniciando, no sabemos lo que nos depara. Tú conoces cómo está tu vida, a lo mejor no estás pasando por el mejor momento de tu vida, no estás pasando quizás por cosas que humanamente son positivas o son buenas. Sin embargo, confiamos en que la gracia de Dios nos sustenta cada día. Confiamos en que el Señor nos guarda. El Señor es poderoso, el Señor es soberano. Nuestra vida entera depende de Él y no debemos de olvidar estas cosas y debemos de vivir gozosos en el Señor. Una de las cosas que produce la alegría es alabanzas a nuestro Dios. Así que alábale si estás feliz, si estás gozoso, alaba al Señor y bendice su nombre. Así que no olvides nada de esto, vive una vida llena de gozo, vive tu vida orando al Señor, pídele al Señor que te ayude a ser gentil con los demás, pídele a Dios que te dé lo que necesitas, dale las gracias a Dios por sus bendiciones en nosotros y no olvidemos que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, está sobre nosotros, los que creemos en Cristo Jesús y ponemos nuestra esperanza en Él. Vamos a orar ya para terminar. Señor, te damos gracias porque en estos versículos de Filipenses tú nos muestras acerca de la confianza en ti. Nos muestras que la confianza que ponemos en ti debe ser, pues sí, debe ser así. Nosotros debemos de confiar plenamente en tu poder y en tu gracia, Señor. Nos muestras que también debemos de vivir alegres y gozosos, a pesar de las circunstancias, Señor, a pesar de las cosas que nos rodean. Podemos encontrar en ti verdadero gozo, verdadera alegría, una alegría que nos lleva a no olvidar que nuestra vida tan débil, tan pequeña en comparación a ti, está sujetada por tu gracia, Señor, está sujetada por tu poder. Nosotros pues confiamos en esto, confiamos en que tú estás con cada uno de nosotros, en que tú bendices nuestra vida, en que tú nos acompañas en cada momento de nuestra vida, de que tú sabes nuestras necesidades, sabes nuestras preocupaciones y tú nos bendices con tu paz, que es un regalo inmerecido, Señor.
Tu paz sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestra vida, nuestra mente y corazón de, de las angustias, Señor, de las preocupaciones. Líbranos, Señor, te pedimos de olvidar que estamos bajo tu mirada, bajo tu cuidado. Líbranos de pensar que somos autosuficientes, porque no es así. Nosotros dependemos completamente de ti, dependemos completamente de tu gracia, Señor. Ayúdanos a no olvidar eso y ayúdanos pues a que tu gracia en nosotros sea un motivo de alegría, Señor, constantemente en nuestras vidas. En tus manos ponemos esto, te alabamos, bendecimos tu santo nombre, porque eres bueno con nosotros, porque tú eres nuestro Salvador y porque nos amas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.